Bendiciones en esta mañana. Es un privilegio saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el poder llegar hacia sus hogares a través de estos medios de comunicación. Somos de la iglesia Ríos de Agua Viva con nuestro pastor Israel y María Aguilar. Y esta mañana estamos con un propósito nuevamente, ya que Dios nos ha permitido presentarnos aquí con el propósito de traer la palabra de nuestro Dios. Amén. Para ello vamos a estar meditando en el libro de 1 Corintios 6, capítulo 9 al 11. Gloria al Señor. 1 Corintios 6, 9 dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Gloria sea al Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya. Padre bendito de gloria. Señor, ponemos nuestra vida, Dios mío, en este momento, Señor, en tus manos, Padre. Y que sea la presencia de tu Santo Espíritu, Dios mío, tomando el control, Padre, para traer esta palabra, Dios mío, y que sea de edificación, Dios mío, a aquellos corazones, a aquellas personas que puedan sintonizarlos o de alguna manera esta palabra pueda llegar hacia ellos, Padre bendito. En tus manos ponemos nuestras vidas. Amén y amén. Gloria al Señor. 1 Corintios 6, 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Había llegado a Pablo, dice la palabra de Dios en los versículos anteriores, la noticia de que en la iglesia de los Corintios, algunos hermanos estaban pleiteando contra otros hermanos y estaban llevando estos casos o estos problemas, litigando frente a tribunales seculares. Y la palabra de Dios nos dice en el capítulo 6, 1, dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Pablo les dice, ¿se atreve alguno de ustedes ir a tribunales seculares? Ir hacia personas que no conocen a Dios, que no tienen temor de Dios, personas que no aman a Dios, que no tienen nada que ver con la iglesia de Cristo. Dice Pablo, ellos no están capacitados para ejercer estas cosas en la iglesia. Y en los versículos más adelante él dice, no hay un sabio, un entendido que pueda mediar entre estas cosas en la iglesia. Tienen que buscar a personas de afuera, dice Pablo, gloria al Señor. Dice injustos. Ellos estaban llevando estos problemas ante los magistrados inconversos. Cuando Pablo dice que los podían resolver en la iglesia. Gloria al Señor, los injustos, dice, inicuos, injustos, personas con falta de rectitud, personas que no aman a Dios, como decía, ni las cosas de Dios, que no temen a Dios, dice malvados, perversos. Ante estas personas los corintios estaban llevando sus problemas personales. Gloria al Señor. Y dice Pablo, para avergonzaros os he dicho, os lo digo, dice, es causa de vergüenza estas cosas que están haciendo, dice, estas cosas traen vergüenza al evangelio de Cristo, le dice Pablo a los corintios. ¿Por qué no resolver, como decía, en la iglesia, entre los líderes, entre los ancianos, los pastores, en lo íntimo de la iglesia? Ahí es donde le dice Pablo, deben resolverse estas cosas. Pero antes de llegar, él dice, al 6:9, los injustos. Él habla de todas estas personas que viven en injusticia, que viven lejos de Dios, sin temor a Dios. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis,
Gloria al Señor. Y más abajo nos enseña: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Gloria al Señor. Dice dos causas por las cuales Pablo amonesta a los corintios. Una de ellas era que estaban litigando, como decía, ante jueces fuera de la iglesia, en lo secular. Y la otra causa que Pablo amonesta a los corintios es que en el versículo 5 dice que había alguien que estaba cometiendo pecado con la mujer de su padre, con su madrastra. Y dice que los corintios en ese momento pasaban por alto aquellas cosas y no tomaban, dice la palabra de Dios, acciones disciplinarias contra aquella persona. Gloria a Dios. Y Pablo se ve en la necesidad de amonestarles. Dice Pablo: ni en los inconversos, ni en los gentiles, ni en los impíos se ven estas cosas. Dice que esta persona está teniendo relaciones ilícitas con la mujer de su padre, con su madrastra. Gloria al Señor. Pablo aprovecha esta oportunidad para recordarles a los corintios lo que ellos ya conocían, lo que ellos ya sabían de la palabra de Dios. Y dice: ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Todas aquellas personas que están alejadas del Señor, que no tienen parte en el reino de Dios, que practican la injusticia, no tienen parte en el reino de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra de Dios, como ejemplo número 1. Gloria a Dios. Dice estaban tratando probablemente asuntos de negocios. Defraudaban a sus propios hermanos, dice la palabra de Dios. Esto nos enseña a nosotros como cristianos que tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros hacemos, primeramente delante de Dios. Porque estas cosas traen y afectan al evangelio de Cristo, dice Pablo. Gloria al Señor. Dice: están agraviando, ofendiendo y defraudando a sus hermanos en la fe. Es mejor sufrir agravio, dice Pablo, mejor sufrir un mal que cometerlo, dice. Gloria al Señor. Dice: los injustos. Aquí encierra toda clase de injusticia. Dios es un Dios sabio y maravilloso. En la palabra injusto encierra muchas cosas que para muchas personas no es calificado como pecado delante de Dios. Tenemos un ejemplo como injusticia: aplicar la ley a unos más a otros no. Podemos ver a diario en diferentes países, en las naciones, como la ley, la justicia y la ley terrenal muchas veces no se aplica como debería de aplicarse a toda persona, no que a ciertas personas. Un ejemplo: el pobre, la persona que es pobre, comete un error, comete algo ilícito, una injusticia, un delito, y esa persona tiene que pagar con todo el peso de la ley. Eso podemos ver que es justicia, pero podemos ver por el otro lado también una persona que tiene dinero, una persona que tiene posiciones, tiene cómo pagar estas cosas. Esa persona muchas veces no se trata de la misma manera como se trata al pobre. Gloria a Dios. Muchas veces hay jueces injustos. Hay magistrados, personas que están en cargo de los gobiernos, gloria a Dios, que son injustas delante de Dios, ejerciendo esos lugares, gloria a Dios, donde se aplica la justicia a uno y a otros no se aplica. Muchas veces el inocente es condenado, pero el culpable es liberado. El culpable es exonerado de cargos, gloria a Dios. A veces por las posiciones que pueda tener. Gloria sea al Señor. Esa es una causa de injusticia. Otra injusticia que tenemos como inciso B dice: deshonrar a los padres. Gloria a Dios. Muchas veces el hijo deshonra a su padre. La palabra de Dios dice en Efesios 6:2, dice: honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que sean los días largos sobre la faz de la tierra.
Gloria al Señor, pero podemos ver una injusticia muchas veces de los hijos hacia los padres que con dificultad los criaron, los tuvieron desde una edad, desde que nacieron, y ya grande el hijo se olvida de su padre. Ya grande el hijo, cuando ya se puede valer por sí mismo, se olvida de aquel que le dio la vida. Gloria al Señor, que Dios le permitió, que es su padre, su madre. Dice, no les ayudan financieramente. Aquellos padres pasan situaciones difíciles porque el hijo es un ingrato, se olvida de aquella persona que Dios utilizó para darle la vida. Gloria al Señor. En algunos casos son maltratados los padres por sus hijos. Algunos los rechazan o se avergüenzan de ellos. Esas son unas de las injusticias que nosotros podemos ver, gloria a Dios, diariamente. También tenemos la injusticia de los padres que abandonan a sus hijos. Padres que dejan a sus hijos y nunca se vuelven a acordar de ellos, que desde una edad temprana, gloria sea al Señor. También podemos observar jóvenes que por su irresponsabilidad tienen hijos a temprana edad, y muchas veces usted y yo somos testigos de las cosas que suceden. Muchas jóvenes dejan sus niños en un basurero. ¿Cuántas veces nosotros hemos observado que pasan esas situaciones? Son injusticias que cuentan delante de Dios, que están siendo anotadas delante de Dios. Y dice la palabra de Dios que todas estas cosas un día saldrán a luz, un día, dice, serán presentadas delante de Dios, dice, para ser juzgados en aquel día. Esas personas no tendrán parte, como dice la palabra de Dios, en el reino de Dios. Cerrar nuestros ojos a la necesidad, al pobre, al huérfano, a los ancianos, a las viudas. Eso también muchas veces nos hace ser injustos delante de nuestro Dios. Gloria al Señor. Dice en el 6:9, dice, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras. Gloria a Dios, todas aquellas personas que tienen relaciones ilícitas fuera del matrimonio. Gloria a Dios, aquellas personas que faltan al voto del matrimonio, que adulteran delante de Dios. Dice el apóstol Pablo, no heredarán el reino de Dios. Aleluya, dice el mismo versículo 9, ni los idólatras. Idólatra, aquella persona que pone otras cosas antes que a Dios, en el lugar de Dios. Gloria a Dios, que puede ser el dinero que pone en el lugar de Dios, que ama más al dinero que a Dios. Pueden ser personas, pueden ser cosas, puede ser una estatua de escultura que la persona tiene. Dice la palabra de Dios que los tales no heredarán el reino de Dios. Gloria sea al Señor. Hoy en día podemos ver que todas estas cosas son normales. Muchas personas del medio artístico, muchas personas en la sociedad, es algo normal vivir de esta manera, pero no se dan cuenta delante de Dios. Muchos de ellos dicen en las relaciones ilícitas, en lo que es fornicación, adulterio y todas estas cosas, muchos de ellos le llaman una aventura. Gloria al Señor. Muchos de ellos le llaman, aleluya, de otra forma, pero la palabra de Dios nos enseña. Muchos dicen es un romance que tuvo tal persona con tal persona, cuando la Biblia lo describe como fornicación, como adulterio, como obra de la carne, la cual dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Gloria, esculturas que el hombre hace, ídolos en la cual las personas se postran delante de él, cuando hay un Dios verdadero que está sentado en el trono de la gloria. Gloria sea al Señor. Es un engaño que muchas veces el hombre tiene, y que la religión es cómplice. La religión muchas veces otorga todas estas cosas, calla todas estas cosas para mantener las personas engañadas. Pero nosotros tenemos la responsabilidad delante de nuestro Dios de traer esta palabra
a la luz para que usted y yo podamos ser partícipes del reino de los cielos, del reino de su amado Hijo Jesucristo, el cual Dios quiere que nosotros participemos. Gloria a Dios. En el 6:9 dice: los afeminados, dicen, los que se echan con varones, aquellos que practican la homosexualidad, que hoy en día usted y yo podemos ver que se han normalizado. Todas aquellas cosas que hoy en día han sido aceptadas delante de la sociedad, pero no delante de nuestro Dios. Todas esas cosas la sociedad las puede aceptar, los gobiernos las pueden aceptar, pero todas estas personas son responsables delante de Dios para un día darán cuenta delante de la presencia de nuestro Dios, cuando estén para todas reunidas las naciones delante de Dios. Dice la palabra de Apocalipsis, para dar cuenta según fueron sus obras. Gloria sea al Señor. Los borrachos, los maldicientes, gloria a Dios. Todas aquellas personas que dicen: no creo que sea malo tomar, no creo que sea malo emborracharse, pero delante de nuestro Dios dice que los borrachos no tendrán parte en el reino de Dios. Gloria sea al Señor. Los ladrones, muchas veces calificamos solamente ladrones a aquella persona que asalta con un arma, a aquella persona que viene y atraca, que hace estas cosas. Pero los ladrones, ahí encierra esa palabra muchas personas también. Puede hablar de personas que están en cargos grandes y están robándole a las personas, a la comunidad, que están robándole al trabajador. Ahí puede entrar lo que es una compañía, puede entrar lo que es un contratista que le roba el salario al trabajador, puede entrar también el trabajador que le roba a la compañía también cuando ellos no están. Ahí en esa palabra entra todas aquellas personas que hacen fraude. Gloria sea al Señor. Los ladrones no heredarán el reino de Dios. Muchas veces decimos: no creo que el robarme esto sea tan malo, pero el calificativo que Dios da es: los ladrones no heredarán. Todo lo que nosotros tomamos que no nos pertenece nos hace de esa manera delante de Dios. Todo aquello que nosotros sustraemos, que no lo hemos ganado con nuestras manos, todo eso nos hace ser ladrones delante de Dios y descalificarnos del reino de Dios. Aleluya. Los maldicientes, los que maldicen de las demás personas, los que calumnian, los que hablan de aquellas otras personas, y muchas veces falsamente. Y gloria al Señor, esto nos enseña que también nosotros debemos de cuidarnos como cristianos, como hijos de Dios, de estas cosas. Gloria sea al Señor. Los maldicientes, los estafadores, no heredarán el reino de Dios. Aquellas personas que venden algo, ya puede ser un carro, y lo venden en una condición haciendo creer o pensar que está en buenas condiciones. Pero ellos, dentro de ellos, saben que es un fraude que están haciendo. También dice la palabra de Dios que es una descalificación para entrar en el reino de los cielos. Muchas veces el hombre, el ser humano, practica todas esas cosas. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 3:19. Dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no vienen a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muchas veces no venimos a Cristo, muchas veces no venimos a Él para no dejar estas cosas que estamos viciadas hacia ellas. Gloria a Dios, pero hoy es oportunidad de que nosotros podamos tener acceso a ese reino de los cielos. Hoy tenemos la oportunidad nosotros de tener acceso al reino de Dios. Aleluya. Las religiones se han encargado en gran parte de engañar al hombre, de engañar a aquellas personas que están ahí. Muchas veces están cada domingo, pero no nos damos cuenta o no nos hablan de estas cosas, que es necesario salir para entrar en el reino de Dios. Muchas personas viven y se deleitan en todas estas prácticas
Y la religión le hace creer que usted puede vivir a su manera. Y de igual manera usted, si un día muere, usted heredará el reino de Dios. O usted irá al cielo, cuando de ninguna manera la palabra de Dios nos enseña que es así. La palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios. En el libro de Hebreos 9:27 está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. Gloria sea al Señor. No hay indulgencias, no hay purgatorio, no hay tercer lugares. Gloria a Dios, después de que usted y yo se cierran nuestros ojos. Si usted y yo estamos en estas prácticas, gloria sea al Señor. Solo hay dos formas que nosotros partamos de esta tierra: o morimos salvos o morimos condenados. Usted y yo lo decidimos, gloria a Dios. Usted y yo lo decidimos, pero algunos puntos que tengo aquí de cómo entrar nosotros al reino de Dios. Como número 1 tenemos un nuevo nacimiento. En el libro de Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo le dice al Señor: Maestro, creemos que tú has venido de Dios, porque ninguno hace estas señales que tú haces si Dios no está con él. Y dice el Señor Jesucristo, le dice: de cierto te digo que ninguno que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 5 el Señor le dice: ninguno que no nace, es necesario nacer del agua y del Espíritu para nosotros heredar el reino de Dios. Y le dice: Nicodemo, cada persona ha tenido un nacimiento físico, pero es necesario tener un nacimiento espiritual, nacer del agua y del Espíritu. Que la palabra de Dios nos lave de todas aquellas cosas, de aquellas prácticas que hay en nosotros, como lo dice en el libro de Gálatas 5:19. Dice que las obras de la carne son hechicería, mentira, robo, avaricia y todas estas cosas por las cuales yo los amonesto, dice Pablo a los Gálatas, que todos aquellos que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Pero Jesús le dice: los que nacen de nuevo van a tener parte en el reino conmigo, le dice el Señor a Nicodemo, gloria a Dios. Del agua y del Espíritu, nacidos de la palabra de Dios. Nacidos, gloria a Dios, por esa palabra que nos limpia, trae limpieza a nuestra vida. Una limpieza interior, espiritual, aleluya. Dice: los suyos vino y los suyos, como número 2, somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. De esa manera, como punto número 2, nosotros podemos entrar al reino de Dios. Dice: los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, nos dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, aleluya. También como número 3, dice: permanecer, gloria a Dios, o sufrir por Cristo. Es necesario, dijo Pablo a aquellas personas que estaban a su alrededor, dice, gloria a Dios, sufrir por Cristo para entrar en el reino de Dios, aleluya. Como número 4, porque el tiempo se nos está terminando, dice: reconocer el único camino hacia el cielo. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Reconocer que solamente por Cristo podemos nosotros heredar a las moradas celestiales delante del Padre nuestro Dios. Y como número 5 dice: siendo una nueva criatura. Pablo dice: todas las cosas viejas pasaron. En 2 de Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre y vivir según Dios en justicia y santidad y verdad, nos dice el apóstol Pablo, gloria al Señor. Como punto número 5, siendo una nueva criatura, un cambio de mente, gloria sea al Señor, cambiar todas aquellas cosas que nosotros practicábamos. De esa manera nosotros podemos entrar al reino de Dios. Dice que el que hurtaba no hurte más, dice Pablo, sino que trabaje con sus manos. El que vivía en todas estas cosas cambia delante de la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y para ir finalizando, gloria a Dios, dice que usted y yo podemos tener entrada a aquel lugar maravilloso que Dios
nos ha preparado. En el libro de San Juan 14, la palabra de Dios dice, Jesús dice, yo me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es un lugar maravilloso en el reino de los cielos que Dios ha preparado para ustedes, para mí. Si nosotros vivimos y somos guiados por esta palabra, si nosotros tenemos un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, dos caminos que nos llevan, el camino a la vida eterna y el camino a la condenación eterna. Y hasta aquí ha llegado, gloria al Señor, nuestro tiempo. Que el Señor les bendiga. En Jesús está la esperanza para tener una nueva vida y una nueva esperanza en el reino de Dios. Que el Señor les bendiga. Amén y amén.